Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a nuestra programación de directos en LinkedIn con algunos de nuestros top 100 conferenciantes. Como sabéis, muchos ya habéis venido siguiendo estas retransmisiones. Nuestro catálogo top 100 es una iniciativa de Thinking Heads y de lo que se trata es de reunir pues, a los expertos más demandados, a los más interesantes, a los más influyentes del panorama español y bueno, pues ponerlos en una revista de una edición muy bonita que tiene una tirada de 10.000 ejemplares que enviamos pues, a personalidades del mundo de la empresa que suelen requerir servicios de conferenciantes y que publicamos pues, anualmente. En este caso, nuestra novena invitada en estos directos de LinkedIn es Margarita Mayo. Margarita es profesora del IE Business School, es conferenciante, lógicamente, es experta en liderazgo y miembro de Thinkers 50. Además, Margarita es autora premiada en los Business Book Awards 2019 por su libro Yours Truly, Stage in Authentic Leadership and Life en el Reino Unido y finalista del Premio Liderazgo 2017 de Thinkers 50, otorgado a los mejores pensadores del mundo empresarial. Es un premio internacional, realmente es muy destacado que alguien desde España pues, haya podido optar a él. Vamos a hablar con Margarita hoy pues, de la urgencia, ¿no? de esa transformación del liderazgo, ahora más que nunca abocados por este tsunami de cambio en el que estamos viviendo. Antes de empezar a charlar con Margarita, sí me gustaría, como siempre, agradecer a todo el equipo de LinkedIn España, en particular a Virginia Collera, editora de noticias de LinkedIn España, esta nueva oportunidad de colaborar. Margarita, encantado tenerte con nosotros una vez más. Es un placer que participes hoy en este directo. Un placer para mí, Iván. Encantada de charlar contigo. Bueno, recientemente has publicado precisamente en LinkedIn un artículo titulado ¿Cómo convertirte en el mejor líder auténtico en tiempos de crisis? Tiene que ver con el libro que escribiste en su día. Ahora vamos a charlar largo y tendido sobre ello. Y la verdad que el artículo ha tenido una repercusión espectacular. Vamos, si te parece, a comentar algunas de las cuestiones que planteabas en ese artículo y, bueno, pues desarrollamos las ideas, sobre todo de ese modelo de liderazgo que tienes siempre tan presente. Lo primero que te planteo para empezar la conversación. ¿Qué debería ser lo primero que las empresas le piden a sus líderes en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir? Pues mira, Iván, realmente estamos pasando momentos difíciles y tú y yo lo hemos estado hablando. Entonces, en estos momentos de dificultad es un momento de cambio. Entonces, lo primero que las empresas van a pedir a sus líderes es gestionar ese cambio. ¿Cómo podemos gestionar mejor el cambio? Y desafortunadamente no somos buenos gestores del cambio. Las estadísticas nos dicen que el 70% de las iniciativas de cambio fracasan. Entonces, ¿qué es lo primero que buscan las empresas en sus líderes? Mira, tres cosas. Lo primero es una sensación de seguridad. Tenemos que sentir que nuestros líderes realmente van a pensar en nosotros, en nuestro bienestar. Después, en el presente. Después, una visión de futuro un poco optimista. Entonces, necesitamos que nos muestren la luz al final del túnel, porque las cosas van a ir peor a lo mejor antes de que se mejoren, ¿no? Entonces, está claro. El presente y el futuro. Entonces, y eso, lo que necesitamos, los líderes necesitan es confianza, generar esa confianza en el cambio. Entonces, fíjate, Iván, en las ciencias sociales hay dos temas de los que más se ha escrito, que son el liderazgo y el cambio. Ajá. El liderazgo y el cambio. Y esto es desde hace miles de años y por una razón, ¿no? Entonces, todos sabemos, por ejemplo, cuando tienes una situación de peligro y de cambio, tú buscas en los líderes porque son los que van a coordinar esa acción colectiva. Los líderes son como el pegamento de nuestra sociedad. Entonces, esto es por lo que es importante. Entonces, necesitamos líderes transformacionales que transformen el presente en un futuro mejor y tiene que ser a través de la confianza. Es la clave. O sea, nosotros tenemos que confiar que los líderes nos van a llevar a un mejor puerto y que vamos a estar ahí. La confianza es clave. Y hablando de esa confianza clave, ¿no? ¿Cómo ves tú o cómo calificas, ¿no? la confianza en los líderes sociales ahora mismo, en estos momentos? Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es, Iván, que es que realmente estamos justamente en el momento en el que más necesitamos a nuestros líderes y es el momento de la historia de mayor falta de liderazgo. El liderazgo está, la confianza en nuestros líderes está bajo mínimos. Entonces, eso es muy difícil de gestionar el cambio en esta situación. Hay datos muy interesantes. Los datos del barómetro de confianza de Edelman, que es una encuesta que se hace todos los años a 28 países.
¿Y qué es lo que nos dice? Que la confianza va descendiendo. De hecho, en España, en la última década, ha descendido 10 puntos. Solamente el 37% de los encuestados confían en el CEO de la empresa o en tu jefe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, no nos sorprendemos que luego tenemos datos como que solamente el 18% de la gente, de los empleados, están comprometidos. Los niveles de estrés son altísimos. El estrés causa el 30% de las bajas en España. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que tengamos líderes, buenos líderes que puedan gestionar este cambio con habilidades directivas que puedan realmente gestionar a las personas. La solución Porque está ahí. hablabas, ¿no? de esos líderes sociales, no específicamente como los líderes políticos, sino en general como los líderes empresariales o cualquier tipo de líder social. O sea, que el problema está en todas las capas de liderazgo, no solo en la capa de los dirigentes políticos. ¿Tú crees que los líderes actuales, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo de la política, como en otros mundos parecidos, están formados de manera potente en habilidades directivas, que tienen esas capacidades para mejorar como líderes y para afrontar una crisis como esta? Pues mira, realmente en mi experiencia y todo lo que he estado estudiando en encuestas, realmente los líderes y nuestros directivos están muy bien preparados en habilidades técnicas. En habilidades técnicas, pero realmente, por ejemplo, en finanzas, en marketing, está fenomenal. Pero luego cuando vamos a ver la gestión de personas, muchas veces carecen de esas habilidades directivas que son tan importantes. ¿Y por qué es eso? Pues bueno, piensa, por ejemplo, en una empresa, ¿a quién se promueve? Pues normalmente se promueve a la persona que es mejor técnicamente. Y esto crea un problema, y yo lo estoy viendo, no es un problema de los directivos, es un problema estructural de la empresa. Entonces, lo que necesitan es su formación en estas habilidades directivas, en las mal llamadas soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, porque es muy curioso, o sea, si lo pensamos, ¿qué son habilidades blandas? Muchas veces la gente piensa que habilidades blandas es porque las aprendemos así, fácilmente, ¿no? Como por De un osmosis. día Bueno, para otro, sí, sí. sí, o sea, como que me ascienden y ya está. Y a mí me gusta el ejemplo, y muchas veces pongo el ejemplo que está en mi libro del Banco de Santander. Y yo recuerdo cuando el Banco de Santander creó la ciudad financiera aquí en Boadilla, muy cerca de donde yo vivo. Entonces, ¿cuánto movieron a casi 10.000 empleados, todos distribuidos por diferentes partes de Madrid, aquí a Boadilla? ¿Cuánto tardaron? Relativamente poco, o sea, fueron como 2 años. En cambio, piensa ahora la transformación cultural que está intentando llevar a cabo Ana Botín. ¿Cuánto tiempo lleva? A lo mejor 5 o 6 años. Eso es lo que significa que las habilidades blandas no se aprenden tan fácilmente. Entonces, esas habilidades son blandas no porque sean fáciles de cambiar, sino porque son muy difíciles de ver. Entonces, esa es la cuestión, que tenemos que tener los modelos mentales, las lentes para ver estas habilidades. Mira, yo soy psicóloga, ¿no? Entonces, como psicóloga, yo puedo tener 20 o 30 dimensiones para realmente entender a las personas, cómo se comportan y por qué se comportan así en las organizaciones. Entonces, un buen líder debería de tener por lo menos entre 10 y 15 dimensiones. Tiene que saber de esta gestión de personas, y ahí es donde estamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces esta falta de habilidades directivas se suplementa con la cadena de mando. Entonces, muchos líderes lo que hacen es utilizar la cadena de mando. Pero todos sabemos que la posición no tiene nada que ver con el liderazgo. O sea, la diferencia, ¿no?, entre ser un manager y ser un líder. Entonces, es muy importante desarrollar ese tipo de habilidades. ¿Y cómo le ponemos? ¿Quién le pone el cascabel al gato, no? Porque si los líderes se tienen que autorregular a sí mismos, pero al final son ellos los que tienen que proveerse de esas habilidades, ¿cómo rompemos esta dinámica? ¿Cómo podemos cambiar la dinámica para que esto suceda de manera un poco más natural? Bueno, yo creo que muchas organizaciones ya se están dando cuenta. Yo creo que esto siempre viene desde la parte de arriba. O sea, realmente tienen que ser los altos directivos los que se den cuenta de que cuando un directivo es bueno es porque es capaz de gestionar a las personas, a sus emociones. Los directivos actuales están fallando por 3 razones.
Una es que no prestan atención o suficiente atención a las emociones de la gente. Otra es porque no hay una formación, no se involucra a los empleados. Y cuando tú no involucras en la toma de decisión, al final hay una falta de compromiso. Y la otra es que muchas veces se pierde el propósito de la empresa. Se está mucho más dando cuenta en el día a día de las operaciones y entonces perdemos cuál es el impacto que nuestro trabajo tiene. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago cursos de formación, en grandes empresas eso sobre todo se nota más. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando pierden competitividad es cuando entonces sus directivos van a los cursos de formación y se dan cuenta de que, porque ¿qué hace un líder? O sea, piensa por un momento, ¿qué hace un líder? Es que un líder no hace nada de lo que hacía antes. Ahora lo que haces es su trabajo. Cuanto menos trabajo haces, mejor líder eres. Porque tu trabajo es hacer que otros trabajen. Entonces, tu trabajo va a ser motivar y desarrollar a tu equipo. Entonces, necesitas esas habilidades de coaching, habilidades de motivación, habilidades de liderazgo. Está claro. También leía yo en varios informes que hablan al respecto, ¿no? De que el momento en el que vivimos, precisamente esas habilidades que tú decías, ¿no? Blandas, tan llamadas blandas, ¿no? Sí. Pues como la adaptabilidad o la capacidad de reacción, incluso de improvisación, son cosas que tenemos que tener para poder capear el temporal y pues no son cosas que te enseñen en ningún sitio ni que se estén fomentando de manera, digamos, regular. Entonces, bueno, muy interesante ese análisis que hacías de empresas que ya están muy preocupadas de realmente que suceda ese tipo de cosas. Sí. Hay una cuestión que señalabas en tu artículo que tiene que ver con pues que en periodos de cambio tan fuerte como este, la toma de decisiones es más baja que en periodos normales, entre comillas, ¿no? Que nunca parece que un periodo sea normal, pero bueno, cuando tenemos uno como este sí que ya sabes diferenciar. No debería ser al contrario, no deberíamos estar mucho más predispuestos al cambio, o sea, a la toma de decisión ahora, en un momento como el actual. Es una pregunta muy interesante, Iván, porque realmente sí que es un poco, si lo piensas, la primera reacción cuando tú tienes una crisis sí que es a lo mejor es mucho más de tomar el mando, el control, ¿no? De una manera más unilateral y autoritario. Y esta es una forma en la que reaccionamos al estrés. Esto es lo que se conoce como stress rigidity, o sea, que reaccionamos de una manera rígida al estrés. Y eso tiene que ver cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, cómo funciona al estrés. Sabemos por la neurociencia que cuando estamos ante una situación de estrés, ¡boom!, la amígdala se activa y se crea esta hormona famosa del cortisol y entonces secuestra, que es lo que decía Daniel Goleman, secuestra el neocortes y no podemos pensar. Entonces, ¿cuál es la reacción automática de los directivos en tiempos de estrés? Precisamente es ser mucho más autoritarios y coger la cadena de mando y tomar todas las decisiones arriba. Pero como tú bien decías, hay dos cosas necesarias cuando estamos en una empresa para gestionar el cambio. La agilidad, la flexibilidad. Tienes que responder muy rápidamente a los cambios. Y la otra es la creatividad. Tú no puedes responder de la misma manera. Entonces, precisamente, si tú tienes una jerarquía, entonces la toma de decisiones es muy lenta. Si tienes que subir, ¿no? Tomar decisiones y luego bajar. Con lo cual, lo que se hace es que, y además la información la tiene la gente, por ejemplo, con Zoom, ¿no? Que todos estamos ahora ya familiarizados. Todo el día en Zoom, eso es. Sí, sí. En mi universidad, en el IE, realmente la toma de decisiones ha bajado muchísimo, porque ahora tienes que trabajar mucho más de la mano de profesores, de la gente de IT. Entonces, ¿a qué me refiero? La gente que está preparada, los líderes están preparados para el cambio, sí se dan cuenta de que tienen que colaborar muchísimo más con otras personas. Colaborar con sus jefes, con jefes de otros departamentos, con sus compañeros, con sus subordinados, etcétera. Entonces, se hacen mucho más horizontales. Esa es la razón. Oye, y hemos hablado de algunas carencias, ¿no?, que tienen los líderes actuales, que pues, son bastante obvias, pero sí me gustaría que nos pudieras ilustrar un poco desde la perspectiva contraria, ¿no?, de cuáles son las principales características que diferencian a los líderes auténticos, que llamas tú, a los líderes que tienen éxito en este tiempo tan complicado que nos ha tocado y qué pueden hacer otros para aprenderlas. Sí, pues mira, yo creo que después de tantos años de estudios de liderazgo, más de 40 años de estudios de liderazgo, ¿no? La ciencia al final ha distinguido dos tipos, ¿no?, de liderazgo. El liderazgo transaccional, que decimos que no es efectivo en momentos de cambio, pero el liderazgo transaccional está basado en el habitual, ¿no?, el convencional que todos conocemos, el palo y la zanahoria.
Entonces, tú monitorizas los errores y entonces, si te equivocas, te da el palo. Si realmente eres bueno y tienes unos logros, tienes el incentivo. Bueno, eso funciona cuando estamos en una época, las tareas son sencillas y eso no cambian las cosas, porque la gente va a ir haciendo lo mismo que le han pedido. Toda la motivación es extrínseca, ¿vale? Entonces, ya no es suficiente. Lo que yo he visto cuando he entrevistado a líderes y basado en todos los estudios es que los líderes transformacionales, que son aquellos en el que reside la característica fundamental, es la autenticidad. Es que son ellos mismos. La característica que es clave es cómo ellos no son una copia de los demás, sino que se centran en su propio compás, ¿no? En su compás interno. Entonces, ser uno mismo no significa que vayas a hacer todo lo que quieras, significa que no tienes que ser, tampoco tienes que ser perfecto. Realmente una persona, ahora se afecta mucho más que el que te equivoques, la vulnerabilidad. De hecho, en tiempos de cambio eso es muy importante. Tenemos que aceptar un poco el fracaso y que nos podemos equivocar nosotros y también nuestros equipos, ¿no? Entonces, cómo reacciona el líder ante ese fracaso es muy importante. De hecho, también es que hay una demanda. O sea, la gente quiere ese tipo de líder porque necesitamos la confianza que nos transmite ese tipo de líder. Hay un dato muy significativo, Iván, que ahí me gusta comentar y es que, porque te ves cómo esto pasa en tiempos de crisis. Por ejemplo, desde la crisis financiera del 2008, el número de artículos que nombran la palabra autenticidad ha aumentado dramáticamente. Entonces, esa es la clave, ¿no? La clave, ¿entiendes? Es ser uno mismo, no ser la copia de los demás, aceptar cómo eres, cómo puedes mejorar y cómo al mismo tiempo puedes mejorar a los demás. Esa es la característica principal y eso es lo que yo hablo del liderazgo auténtico. Muy interesante. Y a la hora de plantearse, ¿no? Como tú dices, ¿no? El liderazgo auténtico es el liderazgo que funciona en el momento presente y mucho más en este momento de cambio que parece que ha venido para quedarse. Ya el cambio no va a detenerse, va a haber cambio permanente y por tanto solo los líderes auténticos van a ser capaces de afrontar una situación como la actual. Sí. En ese ámbito, ¿cómo puede hacer cualquier líder para convertirse en un líder auténtico? ¿Qué cosas concretas, qué pasos podemos dar para llegar a ese camino del liderazgo auténtico? Bueno, pues entonces yo creo que hemos visto un poco por qué es importante, como tú dices, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos ser líderes más auténticos, ¿no? ¿Cómo convertirte en líder más auténtico? Ahí está la clave, ¿no? Bueno, entonces, yo trabajo el liderazgo auténtico a 3 niveles, ¿vale? Entonces, esos 3 niveles y todo lo que hago está basado un poco en la ciencia de la psicología positiva, de la neurociencia y en los casos de estudio. Entonces, podemos ver ejemplos y cómo podemos hacerlo. Entonces, podemos ver que hay un nivel individual, hay un nivel de relaciones y hay un nivel ya empresarial, ¿vale? Entonces, a nivel individual, lo primero para ser un líder auténtico es conocerte a ti mismo. Y esto que parece tan obvio, descubre quién eres, entonces realmente es probablemente lo más difícil, ¿no? Porque... Seguramente, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. ¿Cuántas veces te paras tú a pensar, a ver, qué es importante para mí? Realmente llevamos vidas muy agitadas y muchas veces cuando yo di clase en el máster, una de las cosas que les digo es que, bueno, esta es una oportunidad, porque cuando paras a hacer, por ejemplo, un máster es porque vas a dedicar un año de tu vida a reflexionar. Bueno, cuando no estamos estudiando, entonces tenemos que tener trucos, ¿no? Para ver cómo descubrimos y qué es importante que pensemos sobre nosotros mismos. Entonces, hay varios niveles, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en nuestra personalidad, en nuestros valores, en nuestras habilidades, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra pasión, nuestro propósito? ¿Por qué nos levantamos por la mañana? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, si quieres ser tú mismo, tienes que conocerte a ti mismo. Entonces, bueno, hay varias herramientas. Yo la herramienta que utilizo es desde la psicometría, utilizo los test de personalidad. Y es muy importante los test de personalidad porque la personalidad es muy difícil de cambiar, pero sí que es verdad que nos da una sensación de cuáles son nuestras fortalezas y podemos jugar con nuestras fortalezas y ponernos en una situación en la que realmente podamos tener más éxito.
nosotros y también nuestros equipos. Entonces, te mencionaba antes, Iván, cuando hablábamos de, por ejemplo, los test de personalidad, de la extroversión, la introversión. Este es el famoso Big Five, ¿no? Los 5 grandes de personalidad. Por ejemplo, la gente introvertida, cuando estamos en pandemia, tú, por ejemplo, no quieres tener reuniones todos los días porque te vas a agotar. ¿Dónde viene tu energía? Lo que quieres a lo mejor es mandar un email, escribir un informe. En cambio, la gente extrovertida necesita la energía. Entonces, tú lo que quieres es, si como líder, primero conocerte a ti mismo y también conocer a tu equipo y poder tratar a los demás también como necesitan ser tratados. Esta regla de oro, trata a los demás como te quieres que te traten a ti, no funciona. Eso. Trata a los demás como ellos necesitan que te traten, ¿no? Entonces, Ajá. una cosa es pues buscar test de personalidad, conocerte a ti mismo. Otra es mirar a nuestra propia vida, la historia de nuestra vida. Reflexionar, hay un ejercicio muy interesante que yo hago, que es reflexionar sobre aquellos momentos en los que tú te has sentido más orgulloso de tu carrera y reflexionar sobre Ajá. qué situaciones estás, en qué gente, con quién estás, cuáles son las cosas importantes, tus valores. Entonces, de esta manera podemos ir poco a poco destilando cuáles son nuestros valores y ponernos en esa situación en la que podemos ser consistentes y transparentes con los demás. Y aquí hay un dato muy importante y es que he hablado de las fortalezas, ¿no? Que es muy bueno para Ajá. poder tener esa Claro. confianza. Pero también es muy importante ver las limitaciones y ver en qué no somos tan buenos. Y una de las características clave de los líderes auténticos es la humildad. Es la humildad. Entonces, eso tenemos estudios de que las personas humildes son mejores líderes. Son mejores líderes, ¿sabes por qué? Porque van a preguntar, tienen el coraje de pedir ayuda a los demás. Entonces, cuando Ajá. tú pides ayuda a los demás, al final lo que haces es que recoges el talento de todo el equipo. Y por eso los líderes Ujú. humildes, yo hablo de que esto es como una revolución en el liderazgo, porque antes solíamos pensar de que los líderes así carismáticos, y no es el carisma, es el carácter. Los líderes carismáticos son los que más... Y la práctica constante, ¿no? De las ganas de mejorarse, de mirarse y de seguir hacia Exacto, adelante. exacto. Ese es justamente el segundo pilar, el segundo aspecto del liderazgo, no es solamente ya quedarse así. Yo siempre digo que el segundo aspecto es mejorar cada día. Y que Ajá. la autenticidad no es autocomplacencia. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo soy así y ya está, ¿no? Y dice, con eso quiero ser auténtico. No. Entonces, yo creo que tenemos que ser fieles a nuestra mejor versión y también a la misma vez mejorar a los demás. Entonces, aquí hay otra parte muy interesante que es el segundo pilar que yo hablo del liderazgo auténtico, que es el hábito de aprender, ¿vale? El hábito Ajá. de aprender, y es que cuando aprendemos necesitamos de los demás, porque no podemos aprender solamente mirándonos a nosotros mismos con la introspección. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo, realmente tenemos el sesgo un poco narcisista de que siempre nos vemos mejor a nosotros mismos de lo que nos ven los demás. Está Entonces, claro. eso está claro, ¿verdad? Todos somos conscientes de eso. Entonces, cuando hacemos feedback, sesiones de feedback, la gente, y cuando hacemos un 360 grados, por ejemplo, con test de liderazgo, los directivos se evalúan siempre un poquito mejor que los otros le ven. Entonces, es muy importante saber cómo recibir ese feedback de los demás, que normalmente es un feedback crítico, pero que puede ser constructivo. Entonces, tener un poco yo creo que hay un arte y una ciencia de dar y de recibir ese Ujú. feedback y cómo podemos estar abiertos al feedback. Yo hice un estudio que es muy curioso porque lo que encontré es que cuando realmente damos feedback a los demás, las mujeres están más abiertas al feedback que A recibirlo. a recibirlo, sí, Ajá. que los hombres. Entonces, es muy interesante porque tener esa mentalidad abierta es lo que te permite poder aprender y poder mejorar, ¿no? Y también ponerlo eso en práctica con tus empleados y tener un poco más de coaching.
Y entonces vamos por último, el último es a nivel empresarial. Y el nivel empresarial hemos visto que no solamente ser fiel a ti mismo, mejorar cada día, sino ser socialmente responsable. Yo lo que hablo es de cómo es importante que vayamos y que tengamos un propósito más allá de nosotros mismos, un propósito que dé significado al trabajo que hacemos. Y esto lo trabajo mucho con altos directivos cuando tienen que revivir un poco la misión de la empresa. En momentos de cambio es muy importante que volvamos a cuáles son los valores fundamentales. Yo recuerdo leer de una empresa de limpieza de que durante la pandemia estaban súper orgullosos porque se daban cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Claro. Tenían un impacto muy claro en la sociedad y a veces eso se olvida. Entonces, la herramienta más importante yo la aprendí de Richard Hackman, que era un profesor cuando yo estuve en Harvard. La estrategia es el empoderamiento, el empoderamiento. El empoderamiento quiere decir que no podemos pensar en que el líder es el héroe de la empresa, sino que realmente tenemos que bajar de nuevo los niveles de decisión y poder, ¿entiendes?, dar esa participación, involucrar a todo el equipo, ¿no? Entonces, tenemos que crear ese equipo con un sentido de propósito, con una visión más allá de lo que es intereses personales, que a veces es lo que ocurre. Pues realmente muy interesante. Al final todo pasa porque uno tenga primero la inquietud y la actitud de querer cambiar y querer mejorar, que es el primer paso fundamental, ¿no? Porque si a alguien no le interesa todo esto, pues ya le puedes contar lo que le cuentes, que se va a quedar donde está. Y una vez que uno asume esas ganas, ¿no?, de mejorar y de progresar, pues luego después encontrar espacios para dedicarle primero rato a uno mismo, después rato a los demás también, a escuchar lo que los demás tengan que decirle de uno y luego, sobre todo, lo que decías del tema del propósito, ¿no? Porque al final, si todo eso está vinculado a una idea más grande, a una idea que trasciende al individuo, pues seguramente nuestra capacidad para querer mejorar y para querer llegar mucho más lejos, para querer levantarnos por la mañana de la cama y cambiar el mundo o hacer algo que pueda realmente ser impresionante, pues tiene mucho que ver también con ese propósito de la empresa o de la organización para la cual estemos trabajando o la cual estemos liderando. Pues Margarita, realmente ha sido un placer poder compartir contigo estas reflexiones. Yo soy un convencido también de que tu modelo de liderazgo, ¿no?, está súper vinculado y actualizado a este mundo tan loco en el que nos ha tocado vivir y de cambio, ¿no?, en el cual pues, o los líderes realmente son auténticos y no lideran por órdenes, sino por ejemplo y un poco casi por ósmosis, ¿no? O realmente, pues sobre todo con las nuevas generaciones que vienen, ¿no?, que ya no compran ese liderazgo del orden y mando, esa zanahoria y ese palo que decías tú, ¿no? Y bueno, pues que si no nos trabajamos y no nos dedicamos a ello, pues no vamos a llegar mucho más lejos. Comentarle a nuestra audiencia antes de despedirnos, Margarita, que bueno, pues que todas estas reflexiones que has hecho, tanto a nivel de conferencias como a nivel de talleres, pues están disponibles para cualquier organización que quiera contar contigo y a la que le puedas aportar tu brillante conocimiento en este área. Y no sé si quieres compartir alguna última reflexión para terminar. Bueno, pues yo siempre me gusta terminar recordando, ¿entiendes?, que para ser un líder auténtico no hace falta ser como un superhéroe, un héroe que tenemos que tener todas las soluciones y todas las respuestas, sino que todo lo contrario. Yo creo que estas crisis no las ganan los héroes, sino que las ganan un poco el poder de unir todos nuestros equipos y de sacar todo el talento que todos tenemos dentro, ¿no? Y de potenciar a los demás. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Margarita. Ha sido un honor y un placer tenerte con nosotros hoy. Nosotros, por nuestra parte, en los directos de Thinking Heads volvemos la semana que viene. Tendremos a Rafa Tamames, el fundador de Finasense, y hablaremos de algo que ya, Margarita, hoy enunciabas tú. Hablaremos de propósito, que es un poco también uno de los temas estrella que se están tocando, ¿no?, a la raíz de la pandemia. Y nada más, agradecer como siempre a LinkedIn y a todas las personas que nos siguen en estos directos y nos vemos muy pronto por aquí. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias. Buen día.